Buenas noches, licenciado. Yo le vengo a hablar un poco sobre lo que son algunos artículos del Código Penal. Como primer punto tenemos el homicidio. El homicidio es la acción de causar muerte de otro ser humano. Jurídicamente es un delito que consiste en matar a alguien por acción o omisión, con intención o sin intención, sin que ocurra circunstancias de alevosía, aprecio o ensañamiento propias del asesinato. Supone, por tanto, un atentado contra la vida de una persona, bien protegido por el derecho. Esto está fundamentado en el artículo 123 del Código Penal. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a una persona y esto está penado por prisión de 15 a 40 años. Por ejemplo, un caso. En mayo del 2023, a las 19 horas, en la zona 1 de Quetzaltenango, Juan Carlos Méndez fue asesinado por un sujeto en motocicleta que no se supo su identificación, quien el, el autor huyó del lugar. Para mí la denominación del delito fue el homicidio. El bien tutelado fue la vida de la víctima. La tipicidad objetiva fue que se cometió el homicidio, quien fue el asesinato de una persona. El activo fue desconocido porque huyó del lugar rápidamente y nadie lo vio. El pasivo fue Juan Carlos López, quien fue la persona quien perdió la vida en ese, en ese momento. También tenemos la conducta, que el agresor disparó contra Juan Carlos, conduciéndole a la muerte de forma inmediata. El objetivo material fue el cuerpo del sujeto pasivo. El verbo rector fue matar. La tipicidad del dolo fue dolo directum. También por el siguiente tenemos homicidio como en estado de omisión violenta. El homicidio cometido en estado de omisión violenta es figura jurídica que se refiere al homicidio perpetrado con el autor actúa bajo una intensa alteración emocional. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, tenemos el caso en donde dice el día 10 de noviembre de 2023 eh, en la ciudad de Guatemala, algo así, en Guatemala se encontró el cuerpo sin vida de una persona. ¿Qué pasó? Juan vio a su amigo Raúl platicando con su novia. Con ataques de celo lo vio y dijo, yo no me puedo quedar así, tengo que hacer algo porque le dio celos que su amigo Raúl estaba platicando con su novia. Fue a traer un machete y con ese machete empezó a amenazar a Raúl. Raúl, sin nada que hacer, sin no supo qué hacer, y Juan, que estaba lleno de ira y en ese momento estaba en un estado de emoción violenta,
accionó con el machete y le dio 3 machetazos en la cara a Raúl, matándolo, y por celos, en estado de emoción violenta, cometió un homicidio. Y esto está fundamentado en el artículo 124, donde nos fundamenta que el homicidio cometido en estado de emoción violenta, quien matare en esta emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Para mí en este caso, mi análisis fue de cometido en estado de emoción violenta, fue mi denominación del delito. El bien jurídico tutelado fue la vida de la víctima, que en este caso era Raúl. El bien jurídico, la tipicidad objetiva era cuando un sujeto bajo una intensa emoción violenta, que en este caso era de celos, porque cuando lo vio hablar con su novia, estimuló una inmediata acción y grave, fue a buscar un machete y empezó a amenazar, y no solo amenazó, sino también tomó una acción de violencia contra Raúl, causándole la muerte inmediatamente porque le dio 2 machetazos en la cara y terminó con la vida. Activo fue Juan. Juan fue el activo y el pasivo fue Raúl, porque fue el que falleció en el acto y el que cometió el acto era Juan. Por consiguiente también tenemos emoción, la omisión de riña tumultuaria. Es la riña tumultuaria aquella situación entre participantes que riñen entre sí, cometiéndose tumultuariamente y utilizando medios, instrumentos que pongan en peligro la vida de la integridad de las personas. Esto está regulado, fundamentado legalmente en el artículo 125 del Código Penal, que dice: cuando riñendo varios y cometiéndose entre sí, confusa tumultuariamente, hubiera resultado muerte de una o más personas, no constará su actor, pero si lo que hubiera causado lesiones graves, se impondrá estos en prisión de 6 a 12 años. No constante quienes causaron las lesiones, se impondrán a todas las participaciones, a todos los participantes en prisión de 2 a 6 años. También tenemos esto como por ejemplo, donde hubo un partido de fútbol de Suchi. Un compañero lo fue a ver, se llamaba Luis. Luis vio a Suchi perder y empezó a insultar a la otra afición. Vino uno de la otra afición, que era Carlos. Se empezaron a insultar y entre esos llegaron a los golpes. Y y Carlos y Luis no iban solos, iban con amigos. Estos intervienen y se llama un conflicto de riña tumultuaria. Y entre esos, Luis le pega un botellazo a, a Carlos, y Carlos muere en ese instante. Pero como nadie supo que Luis pegó con la botella en la cabeza a Carlos, nadie, nadie se dio cuenta, y lo que hicieron fue: llegó la policía, las cámaras de seguridad que estaban en el estadio, lo grabó todo, y como fue en la confusión de enfrentamiento, donde no se pudo determinar la exactitud quién infligió las heridas, porque nadie se dio cuenta que Luis le dio un botellazo en la cabeza a Carlos. Y lo que pasó fue que nadie pudo con exactitud saber quién infligió estas heridas a Carlos.
y lo que fue. Llegaron las autoridades, se procedió a la detención de las personas, que eran más de 100 personas, quien también presentaban lesiones en el rostro por estas acciones, en donde yo denominé el delito fue homicidio con riña tumularia. El bien tutelado fue la vida de la persona. Como siguiente punto también tenemos el homicidio perintencional. El homicidio perintencional se entiende que hay una omisión perintencional cuando el resultado de muerte no es buscado ni queriendo por el autor de los hechos, sino provocado por una consecuencia secundaria e imprevista de otra acción dolosa cuyo objeto no era causar un mal menor. Esto está fundamentado en el artículo 126 que dice que nos fundamenta que quien cometere homicidio perintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Por ejemplo, el, un día en Mazatenango, el Compromiso, a las horas de la madrugada, a las 5 a.m., una pareja con nombre de Marco Díaz y Julio Rosales mantuvo una conversación que generó algunos disgustos y conllevó a una pelea, en la cual Marco Díaz empujó a Julio sin intención, sin percatarse que a unos metros venía un vehículo, provocándole la muerte de forma instantánea. Este caso yo lo denominé como homicidio penitencial, donde el bien jurídico, la vida de la víctima. Tipicidad objetiva fue quien cometió el homicidio, en el que en este caso fue Marcos. Sí, en este caso fue Marcos. Los sujetos activos fue Marcos y el pasivo fue Julio, porque fue quien perdió la vida. La conducta fue que los dos mantuvieron una conversación tensa que transcurrió a una pelea después, y en cuando Marco no soportó la ira y el impulso, actuó con empujar a Julio, que no lo vio, eh, no vio que venía un carro a pocos metros. A la hora que lo empujó, el carro terminó arrollándolo, sin intención de que conllevara a esta acción Marcos. El, el verbo rector fue que cometió el acto y terminó matándolo. El objetivo material fue el cuerpo pasivo. La tipicidad objetiva fue el dolo perintencionado. También tenemos el homicidio culposo. El homicidio culposo, también llamado como homicidio negligente o voluntario, es un delito que consiste en causar la muerte a una persona por acción negligente. El homicidio negligente es subtipo del homicidio que puede causarle por negligencia o por dolo. Esto está fundamentado en el artículo 127 del Código Penal como homicidio culposo. Al autor del homicidio culposo se le sancionará de 2 a 5 años cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias. La sanción será de 3 a 8 años de prisión
si el delito no fuera cometido al manejar un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o cuando conduzca con temeridad empírica. Por ejemplo, en la ciudad de Mazatenango se produjo un accidente vehicular en donde perdió la vida Juan Martínez. Juan, según los informes de la policía, la víctima cruzaba la calle por un paseo peatonal cuando fue atropellado por un automóvil que era conducido por Luis García. El conductor, quien iba a alta velocidad, no vio y no respetó la señal de alto y no pudo frenar a tiempo, y lo que provocó fue el atropello de Juan Carlos. La víctima sufrió heridas graves en la cabeza y trastorno que resultó la muerte poco después del accidente, que fue muy grave, en donde yo analicé que fue el homicidio culposo, donde el bien jurídico tutelado fue la víctima, fue la vida de la víctima, y en donde la tipicidad objetiva fue cuando, sin intenciones directas de matarla, pero de manera imprudente, la negligencia de esta persona eh, causó la muerte, y que normalmente no debería de causar muerte porque fue homicidio culposo. En este caso, el conductor Luis García eh, no respetó el paso de cebra ni el alto que estaba junto a esto. Como siguiente punto tenemos el infanticidio. El infanticidio culposo, también llamado homicidio negligente o voluntario, es un delito que consiste en causar la muerte de una persona por una acción negligente. El homicidio negligente es un subtipo de homicidio que puede causar por negligencia o por dolo. En el artículo 129 está fundamentado y nos fundamenta que la madre que, impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración psíquica, matare a su hija durante su nacimiento, o de que haya cumplido los 3 días, será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Si el hijo de esta persona era mayor de 4 años, no era infanticidio, ahí ya era un delito de parricidio. Pero como estamos hablando que el niño no tenía menos de 3 años, resulta que cometió infanticidio. Por ejemplo, el, en una vivienda ubicada aquí por Samayac, se encontró la vida de un recién nacido de sexo masculino. La madre, llamada Ana Martínez, quien se encontraba en estado de vulnerabilidad emocional y económico, que podía, no podía sustentar al hijo, reconoció que había dado luz en su hogar sin atención médica, lo que esto provocó que estrangulara a su hijo bebé a pocos minutos de nacer. Fue estrangulado
por la madre, pero según las víctimas, perdón, pero según los vecinos que alrededores, Ana mostró signos de angustia y depresión por el parto, lo que influyó en su decisión. Tras el hallazgo del cuerpo, la madre fue arrestada y acusada de infanticidio. Mi unidad de análisis fue, denominación del delito fue el infanticidio. El bien jurídico tutelado fue la víctima del recién nacido, fue la víctima, la vida del recién nacido. La tipicidad objetiva fue cuando una madre, durante o después del parto, mata a su hijo recién nacido, en este caso Ana Martínez, al encontrarse en un estado de desesperación y angustia, dar a luz en su hogar y no tener atención médica, conllevó a que matara. También tenemos la suposición de muerte. La suposición de muerte es un delito que consiste en hacerse pasar por un muerto o manifestarse como se sabe que hay un proceso judicial por un fallecimiento. Esto está regulado en el artículo 133 del Código Penal, suposición de muerte. Quien maliciosamente se hiciera pasar por muerto o conocimiento de la existencia del proceso instruido con ocasiones o con motivo de fallecimiento no se manifestare será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Por ejemplo, en un hospital de la ciudad de Guatemala se presentó el caso de Andrés Gómez. Andrés Gómez había sido declarado muerto después de tener un accidente. El equipo médico presentó documentos médicos que la víctima murió por aparente paro respiratorio. La familia, desconsolada por la pérdida, organizó el funeral. Sin embargo, cuando el cuerpo de Andrés estaba siendo trasladado para la preparación final, uno de los empleados del hospital notó signos vitales en el cadáver, que para ellos ya estaba muerto. Se descubrió que seguía vivo, Andrés seguía vivo. No había muerto, sino que había caído en un estado de acto profundo que fue erróneamente diagnosticado como muerto. El incidente fue reportarlo a las autoridades y el médico responsable, quien fue y firmó el certificado de muerte, de defunción, que Andrés ya estaba muerto, lo daban por muerto, y gracias a esto, negligencia que cometieron los médicos, fueron arrestados bajo la causa de su suposición de muerte. La denominación del delito fue suposición de muerte. El bien jurídico tutelado fue de la integridad física de la persona. El delito fue una suposición. Se configura cuando se declara erróneamente la muerte de una persona, cuando en realidad sigue vivo. En este caso, el médico responsable declaró a Andrés muerto tras unos signos vitales erróneos de paro cardiorrespiratorio, lo que causó que el cuerpo fue trasladado como fallecido y sus familiares prosiguieron con los actos del. Como siguiente punto tenemos la definición de parricidio. Es un delito que consiste en el asesinato de un padre, una madre o cualquier otro familiar cercano. En términos jurídicos se refiere al homicidio de progenitores o ascendientes, quien en algunas legislaciones también puede abarcar
a descendientes o cónyuges. Esto está fundamentado en el Código Penal, específicamente en el artículo 131, quien concede, conociendo el vínculo matar a cualquier ascendiente o descendiente a su cónyuge o a la persona con quien has vivido marital, será castigado con parricida, con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá una pena de muerte en lugar del máximo de prisión, si por las circunstancias del hecho, la manera a realizar y los móviles determinantes se revelarán una mayor particular peligrosidad en la agente. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala se reportó un homicidio de Manuel Rodríguez, de 56 años, a manos de su hijo. Andrés Rodríguez, de 27 años, según las investigaciones de la víctima, y su hijo habían tenido una discusión que conllevó a golpes. Esta discusión transcurrió porque tenían problemas económicos. Durante el altercado, Andrés tomó un cuchillo de cocina y atacó a su padre repentina veces, asentándolo con varias apuñaladas en el pecho. Fue detenido por las autoridades tras el aviso de los vecinos. Escucharon los gritos de auxilio del crimen. Fue detenido con parricidio, ya que el agresor dio muerte a su propio padre. La denominación de la tutela fue la vida de un humano. La tipicidad objetiva es: el parricidio se configura con un individuo de muerte a su padre o a su madre, ascendientes de la línea directa. El activo fue Andrés, quien mató a su papá, Manuel, quien era el pasivo. La conducta de Andrés fue que en una discusión por problemas económicos tomó el cuchillo y apuñaló a su padre en el pecho varias veces, causándole heridas mortales y causándole la muerte. La conducta de Andrés fue dolosa, ya que tuvo la intención de causar muerte a su padre. Como siguiente punto también tenemos el asesinato. El asesinato es un acto de causar muerte de otra persona de manera intencional y deliberada. Es un tipo de homicidio, pero se distingue por la gravedad y las circunstancias que la acompañan. En muchos sistemas legales el asesinato se clasifica como un delito más grave como el homicidio simple, ya que implica la premeditación, la alevosía y la crueldad. Está fundamentada en el artículo 132 como asesinato. Comete asesinato quien diere muerte a una persona, conllevando a esto con alevosía, por precio, recompensa o anónimo de lucro. Con alevosía quiere decir que fue planeado, porque antes se debió haber conocido de cómo pudo haber matado, de los actos que iba a hacer a la víctima. Por ejemplo, entró a su casa, desconectó las luces para que la víctima no pudiera ver y pudiera conllevar al acto. La tercera es por medio o en acusación de inundación, incendio o veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio, otro artificio, que puede ocasionar un gran estrago, con premeditación conocida, con ensañamiento, con impulso de perversidad brutal, para preparar, facilitar, consumar o
o ocultar otro delito para asegurarse el resultado de inmunidad para que sí o para partícipes o por haber detenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el hecho impunible. Por ejemplo, eh, se encontró el cadáver de Ricardo Hernández, quien presentaba múltiples heridas de bala en el pecho y la cabeza. Según testigos, Ricardo había tenido una discusión con su expareja, Laura Rodríguez, quien se encontraba en estado de impulso, de desesperación, que no pudo contener la separación que tuvo en ese momento. En, en medio del altercado, Laura iba armada con una pistola que había adquirido de forma ilegal. En forma ilegal, que conllevó a que disparara el arma varias veces contra Ricardo, hiriéndolo, hiriéndolo gravemente. La víctima intentó escapar, pero fue alcanzada y las balas impactaron en la cabeza, dándole así heridas mortales que conllevó a la muerte de Ricardo. Laura, al darse cuenta de la gravedad de la acción que cometió, también tenemos ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial es un acto de matar a una persona sin pasar un proceso judicial legítimo, es decir, que lleva a cabo sin un juicio, sin garantizar procesos, sin procesos, sin el derecho de la persona a ser juzgada. Esto está fundamentado en el artículo 132 bis. Ejecución extrajudicial. Comete el delito de la ejecución extrajudicial quien por orden con autorización, apoyo o adquiescencia de las autoridades del Estado privare en cualquier forma de la víctima o uno o más personas por motivos políticos en forma comete dicho delito al funcionario o al empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene o autorice, apoye o del adquisiencia para la comisión de tales acciones. Por ejemplo, tenemos un caso que es nuestra plataforma fáctica, que el 2023 hubo un acto en la ciudad de Guatemala que fue extrajudicial. Carlos Rodríguez, quien había sido arrestado horas antes por unos agentes de la Policía Nacional Civil por presuntamente participar en un delito de asalto. Durante el traslado, durante el traslado de Carlos a la estación policial, dos agentes identificados como Eduardo Pérez y Mario López lo cazaron en la patrulla y lo llevaron a un aislado donde no había poco tránsito de personas, a un terreno baldío donde sin ningún orden jurídico le dieron muerte, sin ningún proceso judicial le dieron muerte, le dispararon varias veces, lo ejecutaron, le dispararon en la cabeza. Los agentes, en su versión de testigo lugar, declararon que los agentes alegaron que la víctima intentó huir del lugar donde ellos estaban, intentó darse a la fuga, en lo que conllevó a que le disparara, pero no se encontró evidencia de que eso ocurriese. Lo que hicieron fue abandonar el cuerpo en el lugar de los hechos, dejando a Carlos muerto en el lugar, y posteriormente se realizó una investigación interna que llevó la detención de los agentes por darle muerte a Carlos y fueron acusados de ejecución extrajudicial. El delito fue
ejecución extrajudicial, que está penado por la ley. Y también es el bien jurídico tutelado es la vida y violación de derechos humanos. También cambiando de artículo tenemos el aborto procurado. El aborto procurado es la interrupción voluntaria de un embarazo a través de una intervención médica, farmacológica de otro tipo con el determinado el embarazo de manera intencional. Este término se utiliza para diferenciar los abortos espontáneos que ocurre de manera natural debido a las complicaciones del embarazo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí que en Guatemala, en zona 7, descubrieron el caso de Rosa Martínez, que tras haber sido informada por un amigo cercano sobre la posibilidad de realizarse el aborto seguro, acudió a un establecimiento sin que tuviera licencia para llevar a este acto. En la clínica la joven de 24 años fue atendida por un supuesto médico que no contaba con la certificación para realizar el aborto, lo que conllevó durante el proceso salió mal y Rosa tuvo complicaciones de salud, que tuvo una hemorragia grave al ser así, la llevaron a emergencias. En un hospital los médicos confirmaron que el aborto había sido conllevado y finalizado de manera imprudente, causándole daños graves a la salud de Rosa, quien estuvo al borde de la muerte. Se procedió a la investigación de la clínica y la detención del supuesto médico, quien fue causado y realizar el aborto procurado sin debidas condiciones de seguridad y la autorización de la ley. La denominación fue el delito. La dimensión del delito fue el aborto procurado. El bien jurídico fue la vida, la salud y la integridad física de la mujer. La tipicidad se configura, el aborto se configura procurado cuando una persona induce la interrupción del embarazo de manera ilegal sin cumplir con requisitos establecidos por la ley y sin tener ninguna licencia. En este caso, Rosa Martínez acudió a la clínica clandestina donde supuestamente el médico realizó un aborto de manera imprudente, sin las condiciones de seguridad necesarias, que le causó una hemorragia a Rosa y la conllevara a una salud inestable y peligrosa. El médico practicó en ese momento prácticas ilegales de abortos. El médico aquí fue el activo porque fue que conllevó los actos ilegales. Fue el agresor y la clínica clandestina al lugar de los hechos. Rosa fue la víctima. Como consiguiente tenemos el aborto sin consentimiento. El aborto sin consentimiento es en cualquier persona excepto la gestante, quien adolescentemente, por acción, por omisión, hace aborto a una mujer sin consentimiento. Esto está regulado en el artículo 135 del Código Penal, aborto sin consentimiento. Quien el de a propósito causare aborto será sancionado con prisión de 1 o 3 años si la mujer lo consistiere. 2. Con prisión de 3 años a 6 años si obrare sin consentimiento de la mujer. 3. Si hubiera empleado violencia, amenaza, engaño, la pena será de 4 a 8 años. Por ejemplo, hay un caso en Quetzaltenango, por ejemplo, que era el caso de Paula López, una joven de 18 años que fue llevada por su madre,
a una clínica clandestina para que realizaran estos actos para poder conllevar el aborto de la joven. La madre, preocupada por el futuro de Paula, acudió a esta clínica. No autorizaron, no estaba autorizado a realizar estos actos, estos procedimientos. En la clínica el aborto se llevó a cabo sin que Paula fuera informada de los riesgos que conllevaran a su salud y que en el acto pudiera perder la vida. Sin ofrecerles el consentimiento formal, Paula, que en ese momento no contaban completamente con las condiciones, condiciones que sean conscientes de lo que estaba ocurriendo, fue sometida a práctica de aborto, que conllevó a un peligro a la vida de la joven. La madre, al enterarse de que habían prácticas peligrosas y causarle esto a la víctima, que fueron graves heridas, conllevó a la detención del médico práctico, porque la madre le puso una denuncia, denominación del delito, que fue del aborto sin consentimiento. La tipicidad, la tipicidad fue de el aborto o sin consentimiento se configura cuando se interrumpe el embarazo. También tenemos como siguiente el aborto calificado. El aborto calificado es un término utilizado para describir aquellas causas del aborto con los que las circunstancias específicas que lo rodean consideran justificado y le permita legalmente estas cosas. Estos casos suelen estar regulados por las leyes. Por ejemplo, en el artículo 136, el aborto calificado es esta consecuencia del aborto consentido de las maniobras purgativas consentidas resaltada en la muerte de la mujer. El responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años si se tratare del aborto, maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviniera la muerte de esta. Responsable será sancionado a prisión de 4 a 5 años. Por ejemplo, en el sexto mes del embarazo, María Gutiérrez, de 30 años, solicitó un aborto calificado debido a las maniobras graves de su feto. El clínico se realizaba el procedimiento no estaba autorizado legalmente, lo que conllevó a un aborto. A pesar de sus consentimientos, la intervención fue realizada por médicos no certificados. Hubo un delito que fue denunciado por la negligencia y causándole la muerte a Mariana. Aborto no calificado. La vida de la salud, que es el bien jurídico tutelado de la integridad física de la mujer. El aborto, la tipicidad fue el aborto calificado, que se considera como interrumpe un embarazo en condiciones que además son ilegales. El médico aquí fue el activo, el pasivo fue Mariana, que fue la víctima y lamentablemente falleció. Y también tenemos la tipicidad subjetiva. El médico actuó con dolor directo. La causalidad fue la muerte de Mariana, que causó directamente por la intervención que tuvo el médico. La antijuricidad fue el aborto calificado, que el delito, debido a que se realizó, fueron parámetros ilegales establecidos. La culpa fue médica, porque no actuó y que no tenía intenciones, que no actuó porque no tenía las, las licencias ni legales para poder conllevar esto. Como
Siguiente punto tenemos el aborto perintencional. El aborto perintencional es un concepto jurídico que describe una situación a la que causa la interrupción del embarazo y la intención directa de hacerlo. Esto también está fundamentado en el artículo 138 de aborto perintencional, quien por actos de violencia ocasionar el aborto sin propósito de causarle, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años si los actos de violencia consistieran en lesiones que correspondan a mayor sanción. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí. En el departamento de Guatemala, en zona 9, fue reportado el caso de Elena Pérez, quien tras enterarse de su embarazo no deseado, discutió con su pareja Ricardo Gómez. En medio de la discusión, Ricardo, de un ataque de ira, empuja a Elena provocándole un golpe que se diera en la mesa, cayó y sufría fuertes dolores abdominales. En el hospital, al llegar al hospital, se confirmó el golpe que había provocado la consecuencia de la caída y intento de aborto por parte de Ricardo, aunque Ricardo no tuvo las intenciones de que causara el aborto y provocara, no tuvo la intención. Su conducta fue premeditada durante la discusión. El resultado fue la pérdida del feto de la mujer. La denominación del delito fue aborto preintencional. El bien jurídico tutelado de la víctima, la integridad del feto. La tipicidad era que ocurrió cuando un acto que no tenía propósito directo de interrumpir el embarazo y provocara la muerte del feto. El activo fue Ricardo. Elena fue el pasivo, porque fue la víctima directa y el feto también que perdió la vida. La conducta de Ricardo fue empujar a Elena en una discusión, lo que resultó la caída que provocó posteriormente provocó el aborto. La tipicidad objetiva que Ricardo actuó con dolo directo, ya que no tenía la intención de provocar la muerte del feto, pero era consciente de que sus acciones podían dañar físicamente a Elena. La causalidad del aborto fue causado directamente por el golpe que recibió Elena por parte de su esposo. El aborto perintencional es antijurídico debido a que se realiza a través de actos imprudentes. Ricardo actuó con culpa porque, sabiendo que estas acciones podían dañar a su esposa y podían dañar su embarazo por el comportamiento imprudente de la violencia. Como consiguiente, también tenemos la tentativa de aborto culposo. Aborto imprudencia culposa corresponde al aborto que se produce por un accidente como resulta de conducta que no tenía intención de provocar, fundamentada en el artículo 139 del Código Penal, tentativa y aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto de la culposo propio sin impunes. En, por ejemplo, Laura Torres, una mujer de 22 años que al enterarse de su embarazo no deseado intentó interrumpirlo por su cuenta en su domicilio, lo que, sin contar con el apoyo médico adecuado debido a las combinaciones erróneas de fármacos, Laura comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales y hemorragias. Al ver que su salud empeoraba, acudió a urgencias, donde sin embargo, a lo largo de esto, Laura sufrió graves daños internos, los cuales afectaron a su salud de manera inmediata y a su embarazo, que provocó un aborto culposo debido a las negligencias que tuvo a la hora de tomarse los fármacos.
La denominación del delito tentativa de aborto culposo, la tipicidad del objetivo era la pérdida del feto. Actuó de manera negligente e imprudente. Laura Torres pues conllevó los mismos actos que ella fue el activo y el pasivo, porque a la hora de ingerirse actuaba como pasivo, y a la hora de que tuvo las reacciones por tomar el fármaco fue el pasivo, también fue el feto por la pérdida que tuvo. Al no contar con la conducta fue que no contaba con médica adecuada. Decidió interrumpir su embarazo utilizando medicamentos sin consentimientos ni las dosis correctas. La tipicidad subjetiva fue que con actuara con dolo directo, ya que no tenía intención de causar daño a su salud, pero fue consciente que los riesgos implicaban realizar aborto. La tentativa de causalidad. El aborto fue causado por autoadministrarse ella misma medicamentos que no eran adecuados para ese momento porque estaba embarazada y conllevó el aborto. Es antijurídico. La culpa, la culpa, el aborto culposo son antijurídicos, pues la acción de intentar el aborto sin condiciones adecuadas. Por ejemplo, también tenemos la agravación específica. El médico puede llevar a ser partícipe de a causa del aborto, abusando y ejerciendo muy mal su profesión de médico, por lo cual deberá tener una sanción de que mata dichos actos. Está fundamentada en el artículo 140, agravación específica. El médico que, abusando de su profesión, causar el aborto o cooperará en él, será sancionado con penas señaladas en el artículo 135, con una multa de 500 a 3.000 quetzales con inhabilitación para ejercicio de su profesión de 5 años. Por ejemplo, en 2018, en el Hospital Nacional de Xela, Quetzaltenango, su novio, Quetzaltenango, el doctor Gómez causó el aborto de señorita Sofía Morales por motivos que su novia Karen Gómez no quería que el bebé naciera, por lo que habló con el doctor y conllevó a que actuara de acuerdo a sí mismos. Engañó a la señorita participando en la operación. La denominación del delito fue agravación específica. La vida el bien jurídico tolerado fue la vida intrunitaria. La tipicidad del médico abusando de la supervisión causara el aborto en el sujeto. El activo fue Daniela Kevin. El pasivo fue Sofía, que perdió el feto. La conducta del doctor Daniel, que llegó a un acuerdo con Kevin para causar el aborto a la señorita. El objetivo material fue el cuerpo de la madre y el feto, que perdieron la vida en el acto. Verbo rector fue causar y cooperar. Tipicidad subjetiva fue el dolo directo. Y la plataforma
También tenemos la agresión. La agresión es un acto violento que implica imponer contacto físico a una persona para causar daño o lesiones. En el artículo 141, agresión, quien agrediera a otra persona, excepto los casos de riña o pelea entre los dos, ya impuestólo con armas o lanzándoles cualquier objeto capaz de causar lesión, será sancionado con una multa de 2 a 200 quetzales. También tenemos el disparo de arma de fuego. El disparo de arma de fuego se refiere al acto de disparar un arma de fuego, ya que sea de forma intencional o accidental, con el objeto de causar daño inmediato como resultado de una acción imprudente o negligente. Está fundamentado en el artículo 142, disparo de arma de fuego. Quien de a propósito dispare arma de fuego contra otro, aunque causare lesión leve, será sancionado con prisión de 1 a 2 años.
También tenemos las lesiones específicas. Las lesiones específicas se refieren a ciertos tipos de lesiones, tienen características particulares, ya que por lo general están asociados con un daño físico o psicológico concreto causado de una persona, lo que puede tener implicaciones legales específicas dependiendo de la gravedad y el contexto del hecho. Está fundamentada en el artículo 145, lesiones específicas, quien de a propósito constare realizar, dejar a ciego o mutilar a otra persona será sancionado con prisión de 5 a 12 años. Lesiones gravísimas. Las lesiones gravísimas son un tipo de daños físicos o psicológicos que tienen consecuencias muy serias y permanentes para la víctima. Están reguladas en el 141 del Código Penal, lesiones gravísimas. Quien causare las lesiones gravísimas serán sancionados con prisión de 3 a 10 años. Es una lesión gravísima a la que sugiere algunos de los resultados siguientes: la enfermedad mental o corporal, ciertas problemas probablemente incurable, inutilibilidad permanente para el trabajo, pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra, pérdida del órgano de un sentido o incapacidad para generar.
Lesiones graves son aquellas, aunque no sean tan extremas como las lesiones gravísimas, aún causa daño considerable y significativo a la salud de la persona afectada. Está fundamentada en el artículo 147. Quien causare la muerte o quien causare a otra persona lesión grave será sancionado con prisión a 2 a 8 años. La lesión grave se produjera en alguno de los resultados siguientes: debilitado permanente de la función de un órgano del miembro principal de un sentido. Lesiones leves son aquellas que causan daño físico o psicológico mínimo que generalmente no ponen en riesgo a la vida y la salud de la persona afectada. Fundamento legal: el artículo 148, lesiones leves. Quien causare el otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Las lesiones leves de las que se produjeren con el ofendido alguno de los siguientes resultados: enfermedad o incapacidad para el trabajo para más de 10 años, sin excepción 30 de 30. Pérdida e inutilización de un miembro principal, cicatrices visibles permanentes en el rostro.
Lesión en riñas. Una lesión en riña se refiere a daños causados durante una pelea o disputa entre dos o más personas, generalmente de forma mutua, donde las lesiones son resultado directamente de la confrontación física. Está fundamentada en el artículo 149, lesiones de riña, cuando pues tumultuaria causara lesiones sin que pudiera determinarse al autor o autoridad de las mismas, se implicara una pena correspondiente las lesiones rebajadas de una tercera parte. Lesiones culposas son aquellas que se causan sin intención directa, pero como resultado una acción imprudente, negligente o descuidada. En el artículo 150 rectifica: quien causare lesiones por culpa, aunque no sean varias de la víctima del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 a 2 años si el delito fuera ejecutado al conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o esta ebriedad en que afecta la personalidad del conductor o situación menoscabe, reduzca la capacidad mental, volitiva o física. Se impondrá al responsable además una multa de 5.000 a 25.000 quetzales.
Maltrato con la persona de menores de edad se refiere a cualquier tipo de abuso físico, emocional o psicológico infligido a un niño adolescente por parte de un adulto. En el artículo 150 bis, maltrato contra personas menores de edad que inmediatamente cualquier acción o omisión provoque a una persona menor de edad o incapacidad evolutiva o cognitiva, daño físico, psicológico o enfermedad coloque al niño grave riesgo padecerlo, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio o de las sanciones implicables a otros delitos.
Delito por dolo culpa. Definición. Se considera doloso cuando el actor actúa con mala fe y con la intención de provocar daño. Un delito se considera culposo cuando el autor no busca intencionalmente el resultado agresivo. Está fundamentado en el artículo 152 delito por dolo culpa. Quien aprovechase su participación en el ejercicio de cualquier deporte causar de a propósito y con infracción las reglas o condiciones correspondientes en un resultado dañoso será responsable de hecho resultante e incurrirá a las sanciones que este Código Penal señala para cada caso. Abandono de niños y personas. El abandono de niños y personas en delito consiste en no satisfacer las necesidades básicas de una persona que se encuentre bajo el cuidado de otra. Está fundamentado en el artículo 154, abandono de niños y personas desvalidas. Quien abandonare a una persona menor de 10 años o una persona incapaz de valerse por sí mismo que estuviera bajo su cuidado o custodia será sancionado con prisión.
Abandono por estado efectivo. El abandono por estado efectivo es un sentimiento de rechazo, inseguridad o desamparo que puede ser causado por una alteración psíquica. En el artículo 155, abandono por estado efectivo, la madre que, impulsada por motivos ilegales antiguamente a su estado, le produzcan indudable alteración psíquica, abandonará a su hijo que haya cumplido 3 días de haber nacido, será sancionado con una prisión de 4 meses a 2 años. Omisión de auxilio. La omisión de auxilio es dar ayuda a una persona necesitada de atención, protección o aviso. Quien puede ayudarles bajo ciertas circunstancias pueden ser constituidas del delito castigo por la ley. Está regulada en el artículo 156, omisión de auxilio. Quien en contrato, pérdida o desamparo es un menor de 10 años a una persona herida, inválida o amenazada e inmediatamente peligrosa.
También tenemos la responsabilidad de conductores. La responsabilidad de conductores de los vehículos están definitivamente en la ley de tránsito y regularmente los conductores deben cumplir con las normas de tránsito y velar por la seguridad de los demás usuarios de la vía. Artículo 157. La responsabilidad de conductores será sancionado con multa de 5.000 a 25.000 quetzales y la cancelación de licencias y de conducir de 3 meses a 5 años. Responsabilidad de conductores. La responsabilidad de los conductores del vehículo está definida en la ley de tránsito y su reglamento. Los conductores deben cumplir con las normas de tránsito y velar por la seguridad de los usuarios de la vía. El fundamento legal es el artículo 157 bis. Quien condujere un vehículo de transporte colectivo sin que le haya autorizado la licencia de conducir respectiva será sancionado con prisión de 6 años y una multa de 3.000 a 5.000 quetzales.
Responsabilidades de otras personas. Consiste en puesta peligrosa a otros con el desorden público y daños del mismo. El fundamento legal está en el artículo 158, que impondrá multa de 1.000 a 5.000 quetzales y serán sancionados con prisión de 1 año quien pusiere grave e inmediatamente riesgo en peligro las circunstancias de vehículos mediante el derramamiento de sus sustancias deslizantes, inflamantes, mutación, destrucción total o participación de la señalización o por cualquier otro medio. Por último, también tenemos la explotación del transporte urbano de la persona. La explotación por falta de requisitos legales serán por falta de requisitos legales en los servicios de transporte. El fundamento legal está en el artículo 158 bis, explotación ilegal del transporte urbano. Quien, sin haber llenado todos los requisitos establecidos en la legislación sobre la materia sin cortar con la autorización correspondiente, explotar a cualquier forma servicio en transporte público, colectivo, pasajeros o de carga será sancionado con una multa de 10.000 a 100.000 quetzales. Por ejemplo, en la zona 10 de Guatemala, siendo las 8 de la noche, un día martes 7 de julio del 2 del 2004, se procesa al señor Oscar Granados por manejo de vehículo no función de transporte público que no contaba con la dicha autorización para la acción realizada. El bien jurídico tutelado es la seguridad del tránsito. La tipicidad es quien no sin contar haber llenado todos los requisitos establecidos por la legislación
sobre la materia sin contar con una atención correspondiente. Activo Oscar Granados, pasivo el Estado porque podía conllevar a peligro de otras personas. Conductor del señor Oscar, con la conducta del señor Oscar por manejo del vehículo con función de transporte público, él no tenía autorización para realizar dicha acción. El objetivo del material fue el cuerpo del sujeto pasivo. El verbo del autor fue explotar, exportar, explotar y contribuir. Tipicidad objetiva, el dolo recto. Esto sería pues mi explicación de cada artículo. Muchas gracias.